buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo algunas curiosidades del tabarro, conocido así aquí en Extremadura, pero se conoce más con el nombre de avispón europeo. Resulta que en uno de los vídeos anteriores que subí hace varios días, pude grabar a estos enormes e impactantes bichos, los cuales intentaron atacarnos varias veces. Si todavía no lo has visto, dejaré el enlace por aquí arriba al finalizar este vídeo. Para conocer un poquito más a estas avispas gigantes, vamos a hablar un poquito de sus características. Muchos conoceréis las noticias de hace varios años cuando descubrimos que el avispón asiático se empezó a introducir en Europa. Este avispón se ha ido distribuyendo poco a poco por toda Europa, llegando hasta España. Es una especie invasora y un poco peligrosa para el ser humano. En Asia ha habido muchísimas muertes por la picadura de este animal, y aquí en España también ha habido algunos casos. Y os preguntáis, ¿y por qué estoy hablando del avispón asiático si estábamos hablando del avispón europeo? Pues resulta que el avispón europeo antes no era nada conocido, pero cuando empezó a hablarse del avispón asiático, empezaron a haber dudas entre el avispón europeo, porque la gente se confundía y se pensaba que las dos especies eran el mismo, pero no es así. El avispón europeo se pueden encontrar en bosques, áreas rurales o incluso parques. Suelen hacer sus nidos en los árboles o en estructuras abandonadas. Por otro lado, el avispón asiático suele también vivir en las mismas zonas que el avispón europeo, pero también se ha adaptado a las zonas urbanas, llegando a hacer sus nidos en los árboles, debajo de los coches o en estructuras poco frecuentadas. El avispón europeo se conoce con el nombre científico de Vespa crabro, mientras que el avispón asiático es conocido con el nombre científico de Vespa velutina. También podemos encontrar la Vespa mandarina, pero esta todavía no se ha distribuido por Europa, sino que sigue permaneciendo en Asia. Ambas especies son mucho más grandes que las abejas o las avispas comunes. El avispón europeo puede llegar a medir hasta los 3 centímetros, mientras que el avispón asiático puede llegar hasta los 2,5 centímetros. Ambos tienen un cuerpo robusto, pero de colores muy distintos. El avispón europeo es de un color marrón oscuro, con algunas franjas amarillentas y anaranjadas, mientras que en el avispón asiático se le predomina más el color negro y alguna que otra franja amarillenta. El avispón posee 5 ojos, 2 laterales y grandes con los que enfoca la imagen y luego 3 simples en la frente con forma de triángulo. No son capaces de diferenciar las formas, pero sí son muy hábiles para diferenciar las intensidades de luz. Como hemos mencionado anteriormente, para diferenciar al avispón asiático del avispón europeo, como principal característica a tener en cuenta son sus variaciones de color, además de su tamaño. Por otra parte, respecto al comportamiento de estas dos especies, el avispón asiático suele ser mucho más agresivo que el avispón europeo. A ambas especies les encanta el dulce, por lo que se alimentan de fruta, pero también son excelentes depredadores, alimentándose principalmente de insectos, como moscas, mariposas, larvas, escarabajos, otras avispas e incluso nuestras queridas y pequeñas abejas polinizadoras. Una de las principales causas de preocupación que hoy en día nos tiene en máxima alerta. Estas dos especies de avispas gigantes viven en colonias muy grandes, compuestas por una sola reina, la encargada de poner los huevos y mantener viva la colonia. Mientras que por otro lado, las obreras se encargan de encontrar el alimento y proteger el nido. Los nidos de estas dos especies pueden llegar a alcanzar los 0,8 metros de diámetro y el metro de altura. Los construyen mediante una pasta de papel o celulosa, compuesta por
corteza de árbol y saliva propia de ellas. Estos nidos suelen tener una forma esférica, con una cámara de aire en el interior. Dentro de esa cámara es donde realizan su nido principal, compuesto por cavidades hexagonales. Como hemos mencionado anteriormente, estas dos especies se alimentan de las abejas, por lo que representan una gran amenaza para las colonias de abejas melíferas, para la apicultura e incluso para nuestro ecosistema natural, ya que las abejas son nuestro principal polinizador en la Tierra. Pero por una parte hay que destacar que el avispón europeo es menos agresivo con las abejas que por ejemplo el avispón asiático, ya que el avispón asiático va directamente a las colonias a destruirlas por completo. Estos enormes insectos son capaces de capturar de 25 a 50 abejas por minuto, destruyendo así las colmenas y causando devastadores problemas tanto para la apicultura como la agricultura. Otra característica muy importante entre estas dos especies es que el avispón asiático, de momento en Europa, por lo que se sabe, no tiene depredador. Por lo tanto, el avispón europeo es el único que le puede hacer frente. Muchos os preguntaréis, ¿y cómo narices el avispón puede llegar a entrar en una colmena si está llena de abejas? Resulta que el avispón, cuando detecta una colmena, la marca con una feromona. Después se va a llamar a sus compañeros y gracias a la feromona que ha marcado pueden saber el camino de vuelta a la colonia de abejas. Cuando las abejas defensoras del nido empiezan a sentir la presencia de los avispones, estos se ponen en la entrada del nido para evitar que los avispones puedan entrar dentro. Lo malo es que nuestras abejas europeas, al no estar acostumbradas a este tipo de ataques, no tienen ningún método para poder defenderse. Todo lo contrario a las abejas asiáticas, las cuales sí que tienen un buen método de defensa contra los avispones. El método que utilizan las abejas asiáticas contra el ataque de los avispones asiáticos es un método bastante inteligente e impactante. Resulta que estas abejitas, cuando presienten que el avispón está cerca de la colonia, le atraen hacia dentro del nido. Una vez que el avispón se ha quedado dentro del nido y empieza a marcar con su feromona, estas aprovechan para rodearle y cubrirle en grandes cantidades, formando una gran esfera. Cuando el avispón se ha quedado atrapado dentro de esa esfera, todas las abejas empiezan a batir sus alas y a vibrar. Esta vibración lo que hace es crear un aumento de temperatura, llegando a sobrepasar los 30 grados. Una temperatura que el avispón asiático no puede llegar a soportar, por lo que termina muriendo. En resumen, tanto los avispones asiáticos como los europeos son animales que tienen unas características únicas y una relación bastante complicada con nuestras abejas. Si bien es importante comprender y apreciar la diversidad natural, pero también es necesario tomar todas las medidas posibles para proteger a las abejas, ya que son fundamentales para la polinización y así para mantener el equilibrio ecológico. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya impactado. Como dije al principio del vídeo, si todavía no has visto el vídeo anterior donde yo pude grabar a estos insectos tan sorprendentes, te dejo por aquí el enlace para que puedas acceder. Ya sabéis, si tenéis alguna duda de cualquier otro animalito o queréis saber más curiosidades, no olvidéis ponerlo en los comentarios. Si no queréis perderos nada y estar pendientes de los próximos contenidos que vayamos subiendo, recordad darle a la campanita y a suscribirse. Os deseo que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!